¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de productos notables y ahora veremos el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Bueno, en este video vamos a ver dos cositas que son: primera, cómo reconocer que un producto se puede resolver así o que pertenece a este tipo de producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, y segundo, vamos a resolver varios ejemplos de diferentes tipos en el que se aplica esta propiedad. Bueno, pues primero que todo, para saber que un producto se puede resolver con esta fórmula, o sea, con la de suma por diferencia de dos cantidades, pues el mismo nombre lo dice, tienen que ser dos cantidades multiplicadas. En un paréntesis van a ir las dos cantidades sumadas y en el otro paréntesis tienen que ir las mismas cantidades restadas. Por ejemplo, 5x más 3y. ¿Sí? Entonces en este paréntesis hay dos cantidades o dos términos sumados. En el otro paréntesis obligatoriamente tienen que ir las mismas dos cantidades, o sea 5x y 3y, pero en este caso tienen que ir restadas. Entonces, ¿cómo reconocemos que es de este tipo? Por eso, porque las cantidades son iguales y porque en una cantidad, en un paréntesis está el signo positivo y en el otro el negativo, no importa el orden de los signos, o sea, en el primer paréntesis puede estar negativo y en el segundo positivo, y aún así sigue siendo de este tipo de productos. ¿Cómo reconocemos que no es de este tipo de producto? Porque alguna cantidad cambia. Por ejemplo, si aquí dijera 5x más 3y y 5x menos 2y, ya no se resolvería por este tipo de productos, ya sería otro. O por ejemplo, si aquí dijera 5x más 3y y 5x más 3y, o sea, si los signos de los paréntesis son iguales, ya no sería de este tipo de producto, porque aquí tiene que ser uno positivo y otro negativo. No importa el orden, si están los dos negativos o los dos positivos, ya correspondería a uno de los productos notables que ya vimos, que es el cuadrado de la suma de dos cantidades o la diferencia de dos cantidades. Bueno, eso ya lo vimos en temas anteriores, pero ahorita vamos a tratarlo un poquito más. Entonces, por ejemplo, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a resolver, por ejemplo, 3m menos 2n al cuadrado. Si en un paréntesis dice esto y en el otro, ¿qué tendría que decir entonces? Practiquen ustedes mismos. Tendrían que decir esto mismo, entonces 3m, las dos cantidades iguales, 2n al cuadrado, pero como aquí en el primer paréntesis estaba positivo, aquí tiene que decir, perdón, como en el primer paréntesis estaba negativo, en el segundo debe decir positivo. Entonces aquí ya reconocemos que corresponden a este tipo de producto y voy a hacer otro ejemplo. 1/2 de x a la 5 menos 3/4 de y al cubo. Y en el otro paréntesis pues tendría que escribir lo mismo, ¿no? 1/2 de x a la 5, pero ya con el signo positivo, 3/4 de y al cubo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se resuelven. Entonces, para resolverlos tendríamos que mirar esta fórmula. Esta parte pues es como lo que nos sirve para reconocer si era de este tipo, que sea la suma y que sea la diferencia, que haya dos paréntesis. En todos los ejercicios pues tiene que haber dos paréntesis. Y aquí está la respuesta. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que escribir como respuesta. Como para ponerlo en práctica, la A la voy a leer como primera cantidad y la B la voy a leer como segunda cantidad. Entonces, aquí dice que la respuesta tiene que ser el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Siempre tiene que ir negativo, no importa si el primero es positivo o negativo, ¿sí? Lo importante es que como ya había un positivo y un negativo, un positivo y un negativo, un positivo y un negativo, entonces siempre se resuelve así. La primera cantidad al cuadrado menos la segunda cantidad al cuadrado. ¿A qué nos referimos cuando decimos primera cantidad o segunda cantidad? Pues aquí lo vemos. Esta es la primera cantidad y esta es la segunda. O igual, como está igual en los dos paréntesis, también podríamos decir que aquí esta es la primera cantidad y esta es la segunda. Entonces empezamos a resolver. Igual, primera cantidad al cuadrado. ¿Cuál es la primera cantidad en este caso? 5x. Entonces, esa primera cantidad la elevamos al cuadrado, pilas, que esto está mal escrito, porque si yo le pongo el cuadrado así, solamente le estoy poniendo el cuadrado a la x, entonces tengo que ponerle el cuadrado a toda la primera cantidad. Por eso, utilizamos el paréntesis y elevamos todo
al cuadrado. Ahora siempre va a ir negativo y la segunda cantidad también al cuadrado. ¿Cuál es la segunda cantidad? 3y. Y esa segunda cantidad también la elevamos al cuadrado. Acordémonos cómo se resuelve este cuadrado cuando hay un producto o una multiplicación dentro de un paréntesis y hay un exponente. Acordémonos que para quitar ese paréntesis, el exponente va para todo lo que esté adentro del paréntesis. En este caso sería esto, ¿sí? Entonces va a quedar 5 al cuadrado y x al cuadrado, que eso es lo que voy a escribir aquí. Primero, 5 al cuadrado, de una vez lo voy a resolver. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Y a la x también le coloco el cuadrado. Ya queda sin paréntesis. ¿Por qué? Porque este cuadrado solamente está con la x, porque con el 25 ya no, porque ya le colocamos el cuadrado al 5. Y aquí seguiría menos. Y lo mismo hacemos aquí, el cuadrado iría con el 3 y también con la y, entonces 3 al cuadrado, que es 3 por 3, 9. Y la y también la colocamos al cuadrado. Y ahí termina todo nuestro ejercicio. Vamos a resolver el segundo. Siempre se resuelve así. Primera cantidad al cuadrado, entonces 3m, que es la primera cantidad, la elevamos al cuadrado. Siempre menos la segunda cantidad y también la elevamos al cuadrado. Pilas con esto. Si ustedes observan aquí la segunda cantidad, que lo que les decía, lo podemos mirar aquí o lo podemos mirar aquí. La segunda cantidad es 2n al cuadrado. La escribimos y sin embargo la elevamos al cuadrado porque aquí dice la segunda cantidad, no importa lo que sea, la elevamos al cuadrado. Aquí el cuadrado va para los dos, entonces 3 al cuadrado, que es 9, y m también al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es 4. Y aquí hay que tener cuidado porque la n tiene ya un exponente y le vamos a colocar otro exponente. Acuérdense que esto es una propiedad que dice que cuando una letra o un número tiene dos exponentes, esos exponentes se multiplican. Entonces queda n al cuadrado sería n, multiplicamos los exponentes, 2 por 2, 4. Y ya terminamos el segundo ejercicio. Vamos con el último. Lo mismo, primera cantidad al cuadrado, entonces primera cantidad, que es 1/2 de x a la 5. Esa primera cantidad la elevamos al cuadrado, que era esta. Ahora menos, siempre negativo, y la segunda cantidad al cuadrado. La segunda cantidad, ¿cuál es? 3/4 de y al cubo, y esa segunda cantidad también la elevamos al cuadrado. Lo mismo aquí, hacemos igual que en los otros ejercicios, el cuadrado se le coloca a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces quedaría 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y x a la 5 al cuadrado. Entonces 1 al cuadrado, que es 1, porque 1 por 1, 1, sobre 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y ahora a la x que está a la 5 le vamos a colocar al cuadrado, entonces queda con dos exponentes y quedaría x. Y como es a la 5 y al cuadrado, multiplicamos los exponentes, 5 por 2, 10. Luego sigue menos, y aquí también elevamos todo al cuadrado, 3 al cuadrado, que es 9, sobre 4 al cuadrado, que es 4 por 4, 16, y y al cubo y al cuadrado, multiplicamos los exponentes, y 3 por 2, 6. Y ahí termina todo nuestro ejercicio. Y por último, como siempre, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes resuelvan. Ya saben que ustedes pueden pausar el video y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Y estas serán las respuestas. Aquí ya les digo que tocaba hacer. El primero y el tercero sí se resolvían por este método. ¿Por qué? Porque siempre lo primero que tenemos que revisar es que sí se pueda resolver por este método para poder aplicar esta fórmula, ¿no? De eso se tratan los productos notables. Lo primero es que este sí se podía. ¿Por qué? Porque dice x y 3 en un paréntesis negativo y en el otro positivo. Lo mismo sucede con el último. Dice 5m a la 4 en los dos paréntesis y también dice 2n al cubo. En un paréntesis está positivo y en otro negativo. Por eso se podían resolver así. Obviamente yo me salté el primer paso, de una vez escribí la respuesta final, pero este ejercicio no se puede resolver por este método. ¿Por qué? Porque a pesar de que dice 2x y 1 en los dos paréntesis, también en los dos paréntesis está negativo, entonces no se resuelve por este tipo de método. Como les decía al comienzo, les iba a hablar de qué sucedía cuando los dos paréntesis eran iguales, incluido el signo. Acuérdense que aquí lo que se aplica es que, acuérdense que cuando tenemos 3 por 3, eso es 3 elevado al cuadrado
o 5 por 5, eso es 5 elevado al cuadrado. En general, si estoy multiplicando dos cantidades iguales, eso es esa cantidad al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Estoy multiplicando dos cantidades exactamente iguales, entonces esto queda convertido en 2x menos 1 elevado al cuadrado. Y esto es un método que ya lo vimos anteriormente de productos notables, que es el cuadrado de la diferencia de dos cantidades. No lo voy a resolver porque ya este tema lo tratamos en otro video, pero acuérdense que este se resuelve con el método de el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de productos notables disponible en mi canal o en el link que les dejo en la parte inferior del video o en la tarjeta que les dejo en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video y no siendo más, bye bye.